Con respecto a los de origen fibroso, tenemos la displasia fibrosa, que es también una lesión pseudotumoral, es una mutación que conduce a un defecto en la formación del hueso. Generalmente se ven como lesiones únicas, o monostóticas, es la más frecuente de ver, y el 15% son de lesiones múltiples que se denominan poliostóticas. La monostótica, la lesión única, generalmente tiene mucha predilección por las costillas. Cuando vemos la lesión en costillas siempre pensamos en displasia fibrosa primero, y generalmente se la diagnostica de forma ocasional, es decir, le sacamos alguna radiografía de tórax por algún otro motivo y aparece en esa imagen, ¿sí? Cuando aparecen los huesos largos, muchas veces el paciente consulta por alguna fractura patológica, es decir, se lastimó, se fractura, y nosotros ahí notamos la lesión reciente. También pueden consultar porque producen deformidades en los miembros. Fíjense, si bien la costilla es lo más frecuente, también es frecuente de ver en los huesos largos de miembros inferiores y superiores. ¿Cómo se ve la displasia en una radiografía? Le hacemos una radiografía y la característica típica muy parecida al quiste simple, pero fíjense que es es una imagen en vidrio esmerilado, ¿sí? Que adelgaza la cortical, pero es bien céntrica, sin reacción periférica, bien diaficiaria, así está en el cuerpo del hueso, ¿sí? El diagnóstico, la radiografía la acompañamos siempre con una gamografía con tecnesio para descartar que haya múltiples lesiones y que sea solo una lesión única. La poliostótica, cuando hay múltiples lesiones, produce muchas deformidades graves, severas de los miembros. La más común es la deformidad del fémur, ¿sí? Proximal, en varo, ¿sí? O en callado pastor se llama, estas displasias fibrosas múltiples, más las lesiones de café con leche que aparecen en piel, más la pubertad precoz, se conoce como el síndrome McCune-Albright. Es más infrecuente, lo más frecuente es ver lesiones solitarias, únicas. ¿La tratamos? No, la observamos. Simplemente la observamos, si no se produce ninguna fractura, simplemente la observamos porque tienden a madurar, a producir una lesión quística o una lesión densa, pero maduran y no produce ningún tipo de malignización. O sea, la observamos mientras no produce dolor, algunos lo tratan con bifosfonato, otros no, y solamente estaría indicada la cirugía en caso de que el paciente presente dolor, que no lo podamos manejar, que por supuesto tenga una fractura patológica, que ahí sí vamos a tratarla con una osteosíntesis o algún yeso, y si presenta algún tipo de deformidad en algún hueso, la vamos a tener que corregir en la deformidad. Si no, la displasia fibrosa no se trata, se la observa. Dentro de los tumores malignos tenemos el osteosarcoma, el tumor maligno óseo primario más frecuente en pediatría. El osteosarcoma puede ser central, parostal o telangiectásico. El central o clásico es el más común, ¿sí? Se dan pacientes de 10 a 25 años y afecta igualmente al sexo masculino como al femenino. Es decir, no tiene predilección por ningún sexo. Y la zona más frecuente, ya dijimos, metáfisis de los huesos largos. Acuérdense, en rodilla, los tumores se acercan a la rodilla, se alejan del codo. Siempre, metáfisis de fémur distal o tibia proximal, sospechar osteosarcoma. La clínica, dolor. El paciente consulta por dolor, un dolor de larga data, nocturno. Cuando hacemos el interrogatorio del dolor en el niño, siempre preguntamos si el dolor es nocturno, si a él lo despierta de noche. Si el dolor lo despierta de noche, hay que descartar o sospechar patología tumoral. La radiografía es bastante mixta, el osteosarcoma se presenta
muy variado. Fíjense las diferencias que hay. Todo eso es un osteosarcoma, cómo puede ser, aparecer de forma destructiva en el hueso, produciendo osteogénesis, con la imagen característica del sol naciente, por la osificación de los vasos, este aspecto apolillado, ¿no?, que aparece, o en combinación con imágenes osteolíticas o osteogénicas, ¿sí? Acuérdense que las características más típicas del osteosarcoma es el triángulo de Codman y imágenes del sol naciente. Bueno, hay que hacer el escáner, la tomografía torácica es importante para descartar metástasis pulmonares, y la resonancia, que para nosotros va a ser útil para determinar si se puede resecar el tumor y poder mantener o restaurar el miembro, ¿sí? Para eso nos sirve a nosotros la resonancia, para poder tomar una conducta quirúrgica a futuro. La gamografía ósea también nos ayuda mucho. El laboratorio, los pacientes tienen generalmente la FAL aumentada, la LDH también puede estar aumentada, y el diagnóstico definitivo lo da la anatomía patológica. Por lo tanto, hacemos una punción, biopsia, fíjense que es pequeño, no hacemos grandes abordajes, con una trefina guiada por el intensificador de imagen, y solemos tomar varias muestras, inclusive hasta para microbiología, siempre haciendo diagnóstico diferencial con osteomielitis. El tratamiento, obviamente, en conjunto con el oncólogo pediátrico. En general se hace quimioterapia de 4 a 6 semanas, luego se evalúa si el tumor se puede resecar y reconstruir el miembro, y postoperatorio 12 meses de quimioterapia. Siempre diagnóstico diferencial, como dijimos, con el osteomielitis y el sarcoma de Ewing, y el tipo parostal es un tumor exofítico, localizado, no da metástasis, por lo tanto se puede hacer una resección local y no es necesario realizar quimioterapia. El telangiectasia, acuérdense, siempre diagnóstico diferencial con el quiste oceaneurismático, y nosotros siempre se trata de preservar el miembro y evitar la amputación del mismo. ¿Cuándo tomamos decisiones, la decisión de la amputación? Cuando hay un compromiso, cuando es tan grande el compromiso y hay compromiso vasculonervioso, donde la resección del tumor va a llevar a la pérdida de la función del miembro. Por lo tanto, a veces preferimos la amputación, y equipar al paciente va a tener una mejor función. La imposibilidad de cobertura, es decir, compromete tanto las partes blandas que no tenemos cómo cubrirla, también es decisión de amputación. La progresión local, a pesar de la neoadjuvancia, también es indicación de amputación, y la recidiva local. El sarcoma de Ewing es el segundo tumor maligno más frecuente. Tiene predilección por el sexo masculino, pacientes de 10 a 15 años, y sus localizaciones son el ilíaco y la diáfisis. A diferencia del osteosarcoma, que prefiere la metáfisis, el Ewing es diafisiario, no como regla, es como regla general, no como algo estricto, pero siempre que vemos diafisiario pensamos en Ewing. El paciente también consulta por dolor local, y puede tener elevada la LDH como algo característico del laboratorio. En la radiografía, el sarcoma de Ewing, fíjense, bien diafisiario, un tumor osteogénico que produce aumento de las capas de la cortical, con la característica de superposición en catáfilas de cebolla. Esta es la característica del sarcoma de Ewing. Siempre pedimos todos los estudios imagenológicos, y hacemos, como siempre, el diagnóstico diferencial con osteomielitis.
El tratamiento del sarcoma de Ewing es muy similar al osteosarcoma, casi se trata de la misma manera, con quimioterapia y resección local del tumor. En caso de que sea muy profunda la lesión o no tengamos margen de resección, se puede realizar neoadjuvancia con algún tipo de radioterapia. Este es un caso que nos tocó. Fíjense que si bien es metafisiario, pero ya es un tumor que está avanzadísimo. Es un nene, este nene tenía 10 o 11 años, afectó al húmero, y lo que se le hizo fue la resección, se trató de preservar el miembro, se hizo la resección tumoral completa y se lo equipó con una prótesis de húmero proximal no convencional. Este chico falleció a los 2 años de la cirugía. La histiocytosis X, voy a hablar un poquito del granuloma sinófilo porque es bastante, veo frecuentemente, son lesiones granulomatosas con proliferación histocítica. El granuloma sinófilo es una lesión ósea única, es de curso benigno, tiene un buen pronóstico y generalmente no necesita de tratamiento sistémico extenso. Es decir, generalmente los pacientes evolucionan bien y generalmente hay una regresión espontánea del tumor. Frecuentemente lo vemos en varones de 5 a 15 años. Yo tuve pacientes más pequeños, este paciente mío y tenía 3, y consultan por dolor. El paciente viene por dolor, uno lo estudia y es donde encuentra la imagen tumoral. Los sitios más frecuentes del granuloma sinófilo, el cráneo, le sigue la columna vertebral, y las diáfisis femorales y el ilíaco también pueden aparecer. En la columna vertebral vemos la imagen característica del cuerpo vertebral, como le dije al principio, produciendo una vértebra plana, o vértebra de Calvé se llama, que es característica del granuloma sinófilo. En cráneo, la imagen, cuando hacemos una radiografía de cráneo, vemos estas imágenes osteolíticas bien dilatadas en saca-bocado, sin reacción perilesional. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedad de Gaucher, linfoma o sarcomas, y por supuesto pedirles todos los estudios imagenológicos, incluyendo tomografía, gamografía, resonancia, sobre todo cuando hay afección de la columna vertebral para descartar compromiso neurológico. Sí o sí se biopsia, ¿sí? Siempre se biopsia. Y el tratamiento del granuloma sinófilo, al ser una lesión benigna que generalmente cura de forma espontánea, solo vamos a tratar cuando hay dolor o expansión de la lesión, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a tratar? Podemos hacer glucocorticoides intralesionales, curetaje o injerto, corset o fijación. Generalmente estos pacientes que presentan esta vértebra plana como única lesión, generalmente le ponemos un corset para evitar el dolor, para que no lo duela, y nada más, y lo controlamos. Muchas veces también se puede hacer radioterapia en bajas dosis, pero quiero que el concepto quede que es una lesión benigna y en general retrograda. Solo hay que hacer un tratamiento de soporte, ya sea del dolor o de alguna deformidad en la columna. Las lesiones que son múltiples o de carácter sistémico, ya lo derivamos para el oncólogo pediátrico para el tratamiento más oportuno. Por último, le quería hablar de esta lesión pseudotumoral, benigna, que es muy, generalmente lo derivan ustedes, los pediatras, cuando le sacan alguna radiografía por algún motivo y los derivan al ortopedista. El defecto fibroso cortical, defecto fibroso metafisiario, es una lesión muy frecuente, la lesión pseudotumoral más frecuente de ver en pediatría. Fíjense todos los sinónimos que tiene, se llama fibroma nosificante, fibroma osteogénico,
defecto fibroso cortical, fibroesteositoma, como todo esto lo van a poder encontrar en la bibliografía, pero es la misma lesión. Generalmente afecta a 1/3 de los niños en las primeras 2 décadas, ¿sí? ¿Dónde afecta? Fémur distal, es lo más frecuente, tibia proximal y peroné distal, tibia distal, en el tobillo. Ustedes, el paciente viene, se golpea por algún motivo, viene con algún tipo de dolor, le piden una radiografía y aparece esta imagen característica del defecto óseo cortical, ¿sí? Generalmente curan espontáneamente en 1 o 2 años, por lo tanto, no se los trata, el paciente viene asintomático, nos genera dolor, es un hallazgo radiográfico, y solamente pueden tener dolor cuando se produce una fractura patológica, cuando la lesión abarca más del 50% del diámetro del hueso, como por ejemplo sucede más comúnmente en la tibia distal o en el tobillo, se produce una fractura patológica como en este caso. ¿Qué hay que hacer? Tratarla como una fractura. Se le pone un yeso, se espera que pegue la fractura en tiempo normal y nada más. Y esperamos que esta lesión se reabsorba. Generalmente luego de la fractura, la lesión persiste, la fractura no es curativa y solamente hay que controlar al paciente. No se biopsia, una lesión que es muy característica radiográficamente. Generalmente el diagnóstico se hace con la radiografía. Fíjense, es una lesión radiolúcida, excéntrica, metafisiaria, ¿sí? De bordes esclerosos bien definidos, pero sin mucha reacción. Puede adelgazar un poco la cortical, y el aspecto lobulado que tiene dentro de la lesión es lo característico. Nosotros por ahí los ortopedistas ya tenemos el ojo un poco más aguzado, y solemos hacer el diagnóstico simplemente con la radiografía. No la biopsiamos, por lo tanto, solamente tranquilizamos a la familia, le explicamos y lo controlamos cada 4 o 6 meses, nada más que eso. ¿Cuándo biopsiamos? Cuando la imagen y o la localización no es típica. Cuando tenemos dudas, ahí es el único momento en que biopsiamos esta lesión. Por lo tanto, el tratamiento, observamos, ¿sí? Cada cuánto, radiografías cada 3 a 6 meses. El principal tratamiento es contener a la familia, y obviamente en aquellos pacientes que tienen lesiones muy grandes, mayores del 50% del diámetro del hueso, donde tienen riesgo de sufrir alguna fractura patológica, evitamos los deportes de contactos en esos pacientes, ¿tá? Si se produjo una fractura patológica, ponemos un yeso o lo tratamos como cualquier fractura. La cirugía solo indicada en pacientes en los que tengamos dudas, en las lesiones muy grandes con riesgo de fractura, y en chicos que hacen deporte en forma competitiva, o en fracturas desplazadas o inestables, es decir, como cualquier otra fractura. Pero la lesión per se no es de tratamiento quirúrgico. Bueno, muchas gracias. No sé, Silvia, si... Bueno, muchas gracias. ¿Entendió? No, Los súper, cansé a todos. una hermosura. Tenemos varias preguntas, Selva. A ver. Preguntan, ¿qué características del dolor, además del despertar nocturno, hay que tener en cuenta o llama más la atención para sospechar un tumor o solicitar un estudio? Depende de qué tumor hablamos. Si vamos a hablar de un tumor óseo maligno, generalmente el paciente ya viene de larga data el dolor, y a veces, si es en rodilla, hasta se puede inclusive palpar. El dolor es lo característico, y si lo despierta de noche, estúdienlo.
Estúdienlo. Eso es lo más característico. Otra cosa asociado al dolor, por ejemplo, renguera, cojera, en el caso de la osteomastoide, que da la escoliosis, da una escoliosis dolorosa, es decir, la escoliosis a causa del dolor, o sea, siempre es el dolor lo que nos orienta, no hay algún estudio de laboratorio, no, ustedes tienen dolor, háganle un estudio imagenológico, lo que no va, lo único que, a mí, por ejemplo, siempre el dolor nocturno es lo que me orientó a lo tumoral, siempre, eso no, es así, el paciente que tiene un tumor se despierta de noche. Esa pregunta siempre háganle y no se van a equivocar, en general no se van a equivocar. Características de los dolores osteocartilaginosos del crecimiento normal, o sea, ¿cuáles serían las características a tener en cuenta, digamos, nosotros? Generalmente es un dolor leve a moderado, no es un dolor, digamos, que le genera una impotencia funcional, es un dolor grave. La característica del paciente cuando viene es que hace mucho viene con dolor, viene hace como más de un mes, inclusive más tiempo, puede pasar un año, sí, siempre le duele, esa es la característica, es decir, de leve a moderado, generalmente el paciente no le genera mucha impotencia, el paciente sigue con su vida habitual, y a veces, vienen porque se golpean, ¿sí? Se golpearon, se cayeron, consultan por eso, porque a veces no consultan por el dolor crónico, consultan porque se golpearon, se exacerba ese dolor, y ahí nosotros sacamos una radiografía o hacemos una imagen y encontramos el tumor. Es lo que a veces sucede, sobre todo en los osteosarcomas. El paciente se golpea y ahí, viene porque se golpeó y le duele, pero en realidad si lo interrogás, le viene doliendo hace mucho. Es más leve el dolor, pero viene doliendo hace mucho. No sé si contesté la pregunta. No tiene muchas características más importantes. Es un dolor y bien localizado, es decir, le duele la rodilla o le duele la columna, a menos que sea en pelvis o en ocasiones muy, muy, muy profundas o muy inespecíficas. Muy bien. ¿Cómo diferenciar bien los dolores de crecimientos próximos a rodillas de dolores de procesos patológicos? Bien, qué buena pregunta. En realidad, los dolores del crecimiento, y aprovecho para hablar un poco de eso, podemos hablar si quieren después, es muy común, que venga el niño que está en crecimiento, venga por dolores en rodilla. La zona más frecuente de dolor por sobreuso o por crecimiento, como lo quieran llamar, se da a nivel de la rodilla porque es donde mayor hay cartílago, donde mayor se produce el proceso de crecimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay con el dolor tumoral? El niño cuando viene por dolor de crecimiento uno lo evalúa, el examen físico es normal, generalmente la mamá refiere que el dolor por crecimiento es al final del día, después de alguna actividad, generalmente el chico le duele cuando se concentra en el mismo, durante el día no le duele, hace su actividad, está desconcentrado, y cuando termina el día, antes de acostarse, al final del día está quieto, está concentrado en sí mismo, y ahí aparece el dolor. Ese es característico del dolor en crecimiento. Otra característica que tiene el dolor en crecimiento que es bilateral, generalmente es bilateral. No tiene reacción local, no está tumefacto, no está rojo, no está caliente, y generalmente no es localizado. Si bien localiza en la zona de las piernas, el paciente hace un gesto, ¿dónde te duele? Y no te lo señala con el dedo, sino que me duele acá y muestra como todo el miembro. Eso es un dolor difuso. Eso es característico del dolor por crecimiento. Cuando yo evalúo a un paciente, siempre le pregunto a él dónde te duele, o a la madre, depende de la edad, y generalmente manifiestan de los dos lados y no me especifica, no me localiza el dolor
como si el tumoral. El tumoral duele de noche, se exacerba de noche, es crónico y generalmente es localizado y es unilateral. ¿Está? Es unilateral. Ahí viene una pregunta, ¿por qué duele o se exacerba de noche el dolor tumoral? En realidad, se exacerba porque hay mayor actividad, se cree que es porque hay mayor actividad de osteogénesis, y el paciente también está un poco, como dije siempre, está más concentrado, es decir, más fuera, no tiene tanto estímulo, entonces no se concentra. De noche hay aumento de la osteogénesis, aumento de todo el metabolismo, y eso es lo que genera el aumento del dolor nocturno. Muy bien. Bueno, muy agradecidos todos, qué muy buena charla, presentación, súper claro. Así que desde Sociedad Pediatría Corrientes te agradecemos un montón. Igualmente están todos los contactos, yo creo que todo lo que quieran preguntar nos mandan un mail, nosotros los ponemos en contacto con la doctora Selva, y más nada, avisar y hacer nuestro aviso de la próxima charla es mañana con el doctor Escope, tumores neuronales, y más nada, todos agradecidos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, y bueno, estoy disponible para cuando quieran. Bueno, gracias. Bueno.